Radioanálisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Discusiones también, ya que hablamos importantes, en el Congreso Nacional, en este caso, 7 de la mañana, 43 minutos, y vamos a dar la bienvenida a nuestro entrevistado, al diputado de Renovación Nacional por la región de la Araucanía, integrante de la Comisión de Hacienda, Miguel Mellado, a propósito de los avances, además que se han dado en estas últimas horas sobre el proyecto de cumplimiento tributario, levantamiento del secreto bancario, bueno, entre otros puntos que vamos a ahondar. Diputado, gracias por el contacto, muy buen día. Hola Juanita, gusto de saludarte, buenos días. Hola Diana, ¿cómo están? Buenos días, diputado. Bien, diputado, hagamos una introducción. La Cámara aprobó este miércoles, envió al Senado a segundo trámite el proyecto sobre cumplimiento de obligaciones tributarias. Se ha destacado esta luz verde a procedimientos para levantar secreto bancario, una nueva norma general antielusiva. Hay algunos puntos, eso sí, respecto, por ejemplo, del rol o no del Servicio de Impuestos Internos. ¿Cuál es su mirada general para que vayamos ahí detallando? A ver, Juanita, mira, yo primero quiero destacar el buen clima de entendimiento que hubo en la Comisión de Hacienda entre el gobierno y todos los parlamentarios, tanto oficialistas como de oposición. Gran parte, yo te diría casi el 90% de las votaciones fue unánime, la votación favorable en la comisión. Porque este proyecto no es solo el levantamiento del secreto bancario. Esto lleva 12 artículos permanentes y 24 transitorios que te los que evaden y los que eluden, que son temas completamente distintos, pero conforman, ¿cierto?, una cantidad de recursos que no se recaudan en el país, que es más o menos lo que pretende el proyecto es recaudar 1,5 puntos del PIB, que eso es más o menos 4.500 millones de dólares al día de hoy, más o menos. Entonces, hubo una mesa de asesores que se iban colocando de acuerdo. Las conversaciones del ministro de Hacienda con nosotros fue bastante fluida para poder llegar a acuerdo en temas sensibles y sustantivos. Ahí el tema se modernizaron la administración tributaria, los tribunales aduaneros, el control de la informalidad, combates de delitos tributarios, y se fueron colocando cosas que a lo mejor a algunos les va a sonar como demasiado pequeña, pero son importantes, como los procedimientos electrónicos, por ejemplo, en las tramitaciones de impuestos internos. En estos momentos se hace por carta, por ejemplo, se la va a dejar y la persona se siente, bueno, ahora va a ser por notificación mediante correo electrónico. Y los expedientes también van a ser electrónicos, eso da más rapidez en la fiscalización y se establece también algo que es muy importante, una fiscalización unificada de los grupos empresariales. Antes se hacía por empresa, ahora se va a hacer una fiscalización unificada, y como va a haber multijurisdicción, una persona de Temuco, un fiscalizador, va a poder fiscalizar una empresa o un grupo empresarial en Santiago. Y como va a ser algo que va a estar un procedimiento electrónico, entonces lo va a poder colocar electrónicamente. Estoy diciendo esto porque para allá vamos con el tema electrónico, y creo que esto se moderniza ya la forma en que se puede hacer. Otra cosa que a lo mejor no está muy dicha, digamos, que es el controlar el comercio informal, que ahí es donde nosotros le pedimos al ministro que metiera un poquito más de mano, y lo hizo, digamos, donde todo lo que sea municipalidad, organismo del Estado, los proveedores de medio de pago electrónico, esas POS que uno coloca cuando coloca la tarjeta para pago, bueno, todo el comercio, eso se va a exigir iniciación de actividades quien interactúe con eso. O sea, quien tenga una POS tiene que tener iniciación de actividades. Quien quiera una ayuda de una municipalidad tiene que tener, y va a ser un comercio, tiene que tener iniciación de actividades. Los que interactúan, los que le piden cosas al gobierno, también tiene que tener iniciación de actividades. Y ahí hay un tema que se va a cerrar, algo de la informalidad que hoy día se da. Sobre todo hay un tema en la informalidad, fíjate tú, que se da, no sé si a ustedes les ha sucedido, pero van a comprar alguna parte y dicen, miren, no se acepta tarjeta de crédito, pero sí transferencia. Bueno, aquellos que van a tener más de 50 transferencias de distintos clientes, el banco va a tener que informar
¿ya? Que esta persona está recibiendo más de 50 transferencias en su cuenta corriente, porque eso significa que está haciendo un comercio y no está pagando, está evadiendo impuestos. Y creo que son detalles que también te van configurando que se va cerrando un poco el círculo. También es importante ver el tema de la tributación internacional. Y aquí hay un tema que entramos de lleno a los temas sensibles, como el tema de la norma general antielusiva. Por ejemplo, no sé si ustedes escucharon hace poco que el Tribunal Tributario sentenció a una empresa de maderas en el sur, que es una filial de una norteamericana. Yo creo que pedir a los auditores que piensen una pizarra en blanco, coloquen arriba una empresa norteamericana y abajo la empresa chilena filial de la norteamericana. ¿Qué hizo esta empresa norteamericana y por qué falló el tribunal? Porque se formó una convicción de que había elusión. ¿Qué hizo la empresa norteamericana? Colocó al lado de ellos, coloqué al lado derecho, que era una empresa financiera, que ellos crearon una empresa financiera para prestarle plata a la empresa chilena, ¿cierto? Le entregó plata a la empresa chilena y la empresa chilena todos los años, en vez de pagar los impuestos, como tenía que pagar los intereses del crédito, y el crédito tenía que repatriar esa plata a Estados Unidos, ¿cierto? Y no pagaba los impuestos. Fueron como 3.000 millones de pesos que dejaron de pagar, que ahora se les van a cobrar obviamente, pero si esta empresa fue creada especialmente para entregarle este financiamiento solo a la empresa en Chile y a esta empresa, o sea, de todas maneras había elusión en ese comportamiento, digamos. Entonces, ¿qué decimos nosotros en el tema de la norma general antielusión? Hay alguien tercero que se formó una convicción de que efectivamente había elusión en este caso, digamos que ya se falló. ¿Y qué es lo que nosotros decimos, ministro del Gobierno? Mire, no puede ser que solo el Servicio de Impuestos Internos determine esto, porque si no cambiamos la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos a algo parecido como es la CMF, nadie puede decir que la CMF puede tener alguna mano política, digamos. No, la CMF tiene un gobierno compartido que funciona muy bien, o el Banco Central, etcétera. Bueno, impuestos internos con mayores atribuciones, nosotros lo que queremos, y es por eso que esto va a ser muy comentado, y te pido que lo sigan en el Senado, porque la parte central que el ministro con los senadores van a tratar, porque ese complejo es la parte más compleja, digamos, la norma general antiinclusiva. Eso en términos más macros, digamos, de que no solamente, o sea, también hay temas para las pymes, por ejemplo, el pago de las deudas tributarias. Solo en el 2024 se va a suscribir convenios de pago preferente de 48 cuotas con condonación de intereses y multa, porque hay algunos incluso se van a borrar la incobrabilidad de 10 años para limpiar el sistema, ¿no? Y el tema también, en cualquier momento va a poder tener una persona que puede tener un problema tributario en un momento que le bajaron las ventas, que se fue, ahora que recién estamos saliendo de la pandemia, hay muchos que están muy accidentados, digamos, en pequeñas empresas sobre todo, van a tener la posibilidad también de hacer pagos con un 5%, ¿cierto?, de pie, que eso le da, y 18 meses, digamos, que le da un respiro. ¿no? Un respiro, ¿no? Para poder seguir andando. Diputado, usted ha mencionado... Perdón que fue tan acelerado, pero no, pero está bien, había que explicar efectivamente qué es lo que está haciendo y qué es lo que aprobó la comisión, porque la gente tiene que entender. Pero paralelamente en las noticias hemos estado preocupados a propósito de estas normas que usted acaba de mencionar, que son relevantes, y del rol particularmente de impuestos internos. Uno ha visto los escándalos, ¿no es cierto?, que se han dado no solo en las últimas semanas, en los últimos meses, respecto a la evasión, respecto a los delitos cometidos por empresarios, por grandes empresarios, y en algunos casos no eran ni siquiera tan grandes. Acordémonos de este conjunto, ¿no es cierto?, de facturas falsas que hace un par de meses atrás surgió, que eran casi 30.000 millones entre todos. Hay fórmulas que han desarrollado, usted mencionaba la de esta empresa, ¿no es cierto?, en la región, en su región, la de la Araucanía. Esta normativa que ustedes aprobaron, ¿es capaz efectivamente de frenar esos vacíos, esos baches que permiten que estas verdaderas organizaciones delictuales se junten para evadir impuestos y para estafar al Estado? A ver, uno de los capítulos que colocamos bastante atención fue el fortalecimiento institucional y la probidad dentro de estas instituciones.
también acuérdate tú que con el audio de Hermosilla salió medio trasquilado Servicio de Impuesto Interno, la CMF, que Así todavía es. tenemos en una comisión investigadora, porque supuestamente Hermosilla había pagado coima, ¿cierto?, a la gente de impuestos internos. Bueno, que ahí hay que fortalecerlo. Entonces, aquí en este fortalecimiento se le aumentó, y a tu pregunta, derechamente, se aumentaron las capacidades de procesamiento de datos y la implementación de la inteligencia artificial para identificar las áreas que requieren mayor fiscalización y comportamiento anómalo. Me expreso mejor. Por ejemplo, se puede hacer una empresa en un día, pero una empresa que, por ejemplo, un comercio que vende zapatos, por decir, en términos bien básicos, para Sí, para que la gente salvando entienda, todo. sí. Pero bien, por ejemplo, zapatos. Hace la empresa en un día y factura, ¿cierto? No sé, 25 facturas en el mes. Y ese rubro factura siempre 10. Entonces, si hay inteligencia artificial metido en este tema, inmediatamente va a saltar las alarmas, ¿cierto?, en impuesto interno, de que efectivamente hay una empresa del rubro que en promedio factura 10, que está facturando 25. Ojo ahí puede haber un tema, porque estos pseudo empresarios, porque no eran empresarios, que generaban facturas falsas, era como una industria de factura falsa que tenían. Oye, no se dieron cuenta en cuánto tiempo impuesto interno. Entonces ahí le faltaba, ¿cierto?, software, hardware, que nos decía la misma gente que trabajaba en impuesto interno, que estuvimos bastante cercanos con ellos en la tramitación, de que están antiguo todo dentro del sistema, y por eso se van a colocar recursos, y 88 personas más, y va a haber un movimiento también donde ellos van a poder escalar en la escala de impuesto interno, porque hoy día alguien de grado 15 permanecía 8 o 10 años, y ¿qué hacían ellos, Juanita? Se iban para afuera, y que eran el mejor asesor tributario de una empresa afuera, porque sabía cuáles eran los hoyos que estaban dentro del impuesto interno, digamos. Entonces, lo que hicimos es que se fortaleció que haya tiraje dentro de impuestos internos, que puedan formar grupos, que puedan postular más arriba, personas que llevaban 15 años en impuestos internos, que haya una capacitación que no cualquiera tiene dentro de impuestos internos en este país, digamos. Entonces, pero también, no solo el tema tecnológico, sino que también el tema de que van a poder surgir en el tema de aduanas, por ejemplo, que es un tema súper sensible y se ve más impuesto interno que aduana. El tema de la aduana, se fortalece la renovación, la mantención, la adquisición de equipo. ¿Tú te acuerdas, Juanita, Diana, que hubo una noticia tiempo atrás que un escáner de la octava región se llevó a San Antonio, ¿cierto? Porque no tenían. Y dejaron, claro. Claro, vestir un santo y desvestir a otro. Con el subsecretario Manuel Monsalve, en el presupuesto, que yo integro esa comisión de presupuesto del Ministerio del Interior, colocamos una cantidad de recursos importantes para que le traspasaran a aduana para comprar equipamiento. Bueno, en este proyecto también van a haber recursos para tener, ¿cierto?, renovación y mantención y adquisición de equipos que permitan a ellos una presencia en los pasos fronterizos para realizar un escaneo de los bienes. Sí, fíjate tú que entran cosas y hacen algo aleatorio para ver qué es lo que entra. Y en segundo lugar, también le colocamos acento en la tasación de lo que viene. A veces entran containers donde unos lentes, yo tengo lentes para leer, por ejemplo, esos lentes para leer dicen valen $1. Tú sabes que no valen $1. No valen $1. Entonces viene valorizado en $1. Entonces, ¿qué puede producir ese container? La mitad se vende en blanco y la otra mitad se vende en negro. Y por eso tú ves los toldos azules en las calles, ¿cierto?, con artículos importados, y tú dices, ¿y quién los provee? ¿Y cómo entran? Entonces, todo eso debe cerrarse, ese círculo de evasión, para que el comercio ilegal no cierre el comercio formal. Y también existe un comercio ilegal, que es como los que están con toldos azules, pero en Internet, ¿no? Si ¿cuántos están ahí vendiendo a través de Instagram, a través de Facebook, y no pagan ni uno? Y hace una competencia desleal con el comercio que paga arriendo, que paga sueldo, que paga luz, que paga agua, contribuciones, aseo, y también tiene que haber un cierre. Bueno, y también va a haber eso. También se está pensando en esa área para también cerrar esa llave, que es una gotera, dirán algunos, perfecto, pero gota a gota se llena un vaso, y creo que es importante poder cerrar también esa parte en esa área, digamos. Diputado, nos quedan
2 minutitos. Sabemos que es un tema bien complejo, pero vamos a tener nuevas oportunidades. Traté de hacerlo lo más, sí, lo más para ir siguiendo la tramitación. Diputado Sola al cierre, aprovechando este par de minutos. ¿Cuán urgente es que salga esta legislación de la mejor manera posible cuando hablamos del levantamiento de secreto bancario? Porque sí, varias medidas tuvieron respaldo, hay algunas normas, eso sí, que fueron rechazadas. El ministro Marcel decía que hay algunas incongruencias en el texto que esperan resolver en el Senado, pero la importancia de que esto salga lo mejor posible, considerando también cuando se apuntan a organizaciones criminales, a organizaciones delictuales y cómo seguir esta ruta del dinero. Así es. Juanita, Diana, mira, yo creo que el ministro Marcel, y tengo que hacer un reconocimiento, está como un buen negociador político. Cuando hay capacidad de negociación en el Parlamento, se dan las voluntades para llegar a acuerdos. No es verdad que hay que reformar el sistema político para llegar a acuerdos. Cuando hay buenos gestores de acuerdos, cuando hay proyectos que ayudan al país, ¿cierto? Y nos vamos colocando de acuerdo en los detalles, todos cedemos en nuestra parte para lograr un buen entendimiento. Eso es lo que pasó con este proyecto. El punto en lo cual no nos colocamos de acuerdo y quedó para el Senado es el tema de la norma general antielusiva, que yo creo que ahí, no sé si ustedes leyeron ayer, pero los senadores de la Comisión de Hacienda ya hablaban que ese iba el tema de la gobernanza, impuesto interno era el tema. Entonces, yo también celebro que el ministro, en una racionalidad impresionante, haya dicho que no va a presentar el proyecto de impuesto a la renta, que va a esperar cómo avance el cumplimiento tributario, para que no mezclar los temas, porque de repente se mezclan los temas y la gente a veces habla cosas que porque no entiende, digamos, o porque no sabe que un proyecto es distinto al otro. Esta es parte del proyecto que nosotros el año pasado le dijimos, separe el proyecto ministro, evasión e ilusión, se lo aprobamos al tiro, es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Y el otro aumento de impuesto a la renta lo va a esperar el ministro hasta sacar del Senado este cumplimiento tributario. Y voy por último, el último minuto, Juanita y Diana, sobre el levantamiento del secreto bancario. Yo apoyé el levantamiento del secreto bancario en la comisión, porque pero pedí que fuera secreto la primera parte. ¿Por qué primera parte? Porque de forma excepcional, en los delitos tributarios, en la fiscalización intragrupo, en las normas de ilusión, en los precios de transferencia, en los excesos de endeudamiento y rentas pasivas, eso es lo mismo que cuando va un fiscal donde un juez le dice, mira, Juanita Rojas parece que está, no sé, haciendo lavado de dinero, por lo tanto yo quiero pincharle el teléfono. Y resulta que el juez le da al fiscal la posibilidad de que te pinchen el teléfono y tú no tienes idea. Y después dice, no es verdad. Entonces no se sabe y queda todo eso borrado. Bueno, aquí, en esas normas que yo te dije, va a poderse pedir el levantamiento del secreto bancario sin la oposición de la persona, digamos, y después va a ser informada cuando el banco le entregue en 45 días máximo la información. En el resto, la regla general, como por ejemplo, en el caso, si te levantan el secreto bancario a ti, a mí, a Diana, a cualquiera, eso es la regla general que requiere una autorización judicial y ahí tú te puedes oponer de inicio, en esa norma general. Pero en estas normas excepcionales no se le va a avisar a la persona porque está siendo investigada por delitos tributarios y tiene que llevar al juez en un plazo de 5 días algunos temas, algunas cosas, digamos, que tiene que cumplir para que el juez acceda a que le entreguen el lanzamiento del secreto bancario. Creo que es un paso importante porque eso te lleva a que estos son los temas más importantes donde se puede eludir impuestos, ¿cierto? O evadir impuestos. Y creo que el levantamiento del secreto bancario en esta parte es importante y nosotros lo apoyamos en el Parlamento. Diputado de Renovación Nacional por la región de la Araucanía, Miguel Mellado, integrante de la Comisión de Hacienda. Le agradecemos muchísimo que haya conversado con nosotros y nos haya aclarado tantos puntos. Que tenga muy buen día. Gracias, Juanita, Diana. Igualmente ustedes, auditores, espero que haya sido explicado bien, digamos, porque a veces estas cosas son medias áridas. Gracias, diputado. Quedamos en contacto. Que estén bien. Juanita, 8 de la mañana, 2 minutos. Cerramos esta parte de la primera edición. Vamos a una pausa. Al regreso, Patricio López, director de Radio Universidad de Chile, para continuar con las conversaciones, panel político, entre otros. Así es. Que tengan muy buen fin de semana.